Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Pues buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, como no, nuestra matrona Eris. Salve, Eris. En el programa de hoy vamos a hablar del Krampus, aprovechando que esta semana se celebra su día, o más bien su noche. Y de paso haremos un repaso, una visita a otros personajes y tradiciones de estas fechas navideñas o solsticiales más o menos conocidos. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Comienza la aventura. Durante la temporada de invierno, en las regiones alpinas de Austria y Baviera, se pueden ver las aterradoras figuras de Krampus y Persten, espíritus salvajes del mundo pagano que pueblan la época más oscura del año. La mitad oscura del año no solo se caracteriza por sus largas noches, sino porque todo aquello que es esencial para la vida se produce fuera del alcance de la vista y el oído del común de los mortales. La fuerza del sol mengua, y el frío reina sobre la tierra. Sin embargo, en sus entrañas, como en un vientre maternal, aguardan ocultas las semillas que son promesa del retorno de las mieses y, por extensión, de la luz, el calor y el alimento. Numerosas tradiciones disponían de ritos para acompañar al sol en su regreso del mundo de los muertos, y asimismo se viajaba al inframundo para asegurar que las semillas encontraran el camino de ascenso a los campos. El contacto con el inframundo, y especialmente con el mundo de los difuntos, es algo que aún parece restringido a la celebración de Samhain, Halloween o el Día de Muertos. Creo que lo comentábamos ya el año pasado. Al acercarse el solsticio de invierno, el paganismo actual parece querer dar un salto hacia adelante y cambiar de tema. Sin embargo, no conviene apresurarse, sino plantearse hasta qué punto son esencialmente parecidas, por ejemplo, la práctica del trick-or-treating y la tradición navideña de los grupos de niños que van de casa en casa cantando villancicos y pidiendo un aguinaldo. Otros aspectos a tener en cuenta son las figuras que tradicionalmente surcan los cielos y dejan regalos en esta época, como San Nicolás, la Befana o incluso los Reyes Magos, y sus semejanzas con los tradicionales líderes de los ejércitos de los muertos o la caza salvaje, Odín, Holda o Diana. O preguntarnos incluso si hay mucha diferencia entre dejar ofrendas de alimento y bebida a los muertos el día de difuntos y dejar pan y agua a las monturas de los visitantes benefactores e incluso vinos y licores para ellos, o entre señalar el camino a casa con velas, con lámparas de calabaza y papel o con luces de colores. Lo que nos interesa subrayar aquí es la conexión entre las celebraciones populares que van desde el otoño a la primavera, desde las festividades de los muertos hasta los carnavales primaverales. La oscuridad reina sobre una luz que, bien por estar declinando o bien por estar naciendo, es débil y excepcional. La tierra en sombras guarda cadáveres y semillas, lo que no se ha ido del todo y lo que aún no llega. La noche expande los límites de su territorio, que se difuminan y se vuelven permeables a fin de que se puedan cruzar en ambas direcciones. Las criaturas de la luz sostienen pequeñas llamas de las velas o se refugian en el hogar, conscientes de lo pequeñas que son, pero también del poder que les otorga ese fuego que pueden llevar consigo. También para ellas es necesario esta inversión temporal del orden de la luz y la oscuridad, del mundo de las cosas tangibles e intangibles. De otro modo, los muertos no se podrían ir a descansar a su reino y las semillas no podrían crecer sobre la tierra. Por un tiempo, la inversión parece convertirse en caos, en un ir y venir de entidades y roles, que es también un símbolo de cambio y renovación, tan necesario para que la continuidad no sea una repetición estéril. Y por esta misma razón, la época oscura es la época del desgobierno, el misrule, en el que se invierten los roles como sucederá con las Saturnales romanas. La Navidad, tal como la conocemos, es en gran medida una creación del siglo XIX. En la Inglaterra victoriana surgió una nostalgia por antiguas tradiciones de la época. Por ejemplo, se importaron las costumbres del árbol de Navidad y las tarjetas de felicitación de origen alemán, y se recuperaron los villancicos. En este ambiente, Dickens escribía el cuento de Navidad, que influyó enormemente en la configuración de lo que llamamos el espíritu navideño, y que adoptó una serie de tópicos en los que poco a poco se fueron filtrando elementos del folclore popular de diferentes culturas, adaptados o reinventados para este nuevo modelo que deja a un lado los componentes más oscuros de las celebraciones. Sin embargo, si leemos el principio del cuento de Navidad, Dickens mismo describe cómo Scrooge está viendo una procesión de muertos, una versión victoriana y urbana de la caza salvaje. La aparición se alejó retrocediendo, y a cada paso que daba la ventana se iba abriendo poco a poco, de manera que al llegar el espectro estaba abierta de par en par. Le hizo señas a Scrooge para que se aproximase y éste así lo hizo.
Cuando estaba a 2 pasos de distancia, el fantasma de Marley levantó la mano para advertirle que no siguiera acercándose. Scrooge se detuvo. Se detuvo más por miedo y sorpresa que por obediencia. Nada más levantar la mano comenzaron a oírse extraños ruidos, sonidos incoherentes de lamentación y pesar, quejidos de indecible arrepentimiento y compunción. El espectro, tras escuchar por un momento, se unió al macabro Gorigori y salió flotando hacia la negra y siniestra noche. Scrooge continuó hasta la ventana con desesperada curiosidad. Se asomó. Por el aire se movían sin descanso, de un lado a otro, numerosísimos fantasmas que gemían al pasar. Todos llevaban cadenas como las del fantasma de Marley. Unos cuantos, tal vez de gobiernos culpables, iban encadenados en grupo. Ninguno estaba libre de cadenas. Scrooge había conocido en vida a muchos de ellos. Había tenido bastante relación con un viejo fantasma que llevaba un chaleco blanco y una monstruosa caja de caudales atada al tobillo, que lloraba compungido porque le era imposible auxiliar a una desdichada mujer con un hijito, a la que estaba viendo allá abajo apoyada en el quicio de la puerta. Claramente se percibía que el tormento de todos ellos consistía en que deseaban intervenir para bien en situaciones humanas, pero habían perdido para siempre la capacidad de hacerlo. Scrooge no sabría decir si aquellas criaturas se disolvieron en la niebla o si la niebla les ocultó, pero ellos y sus voces espectrales desaparecieron a la vez. La noche volvió a ser como cuando él llegó a su casa. Por supuesto, uno de los elementos principales de esta Navidad moderna es la figura de Santa Claus y sus ayudantes, emparentada, como decíamos antes, con una serie de espíritus benefactores, o no, que surcan las noches de invierno y se cuelan en las casas repartiendo premios y castigos. Y si el año pasado hablábamos de las damas del invierno, de Holda, Persta o la Befana, este año vamos a hablar de sus homólogos masculinos, los espíritus invernales. Y nuevamente tocaremos la dualidad, a veces encarnada en un mismo personaje y en otras ocasiones en una pareja de contrarios complementarios. Vamos a ver, así haciendo un poco de spoiler, que cuanto más viajamos atrás en el tiempo, menos problema hay con la presencia de personajes ambiguos. Un poco como lo que hablábamos en anteriores programas acerca de Dazbok o Chernabog. El más conocido, hoy en día, de los personajes malévolos, entre comillas, de la Navidad es el Krampus, al que a menudo se describe como la sombra de Santa Claus o San Nicolás. Y ya que en esta semana, pues como decíamos, se celebra su noche y que ya de paso se estrena una película que lo tiene de protagonista, hemos decidido empezar este monográfico hablándoos de él. En el folclore alpino, dentro de la zona de habla alemana, el Krampus es una figura cornuda antropomorfa pero bestial, de origen precristiano, que en el periodo navideño castiga a los niños que se han portado mal, del mismo modo que San Nicolás premia a aquellos que se han portado bien con un regalo. En diferentes zonas de influencia austríaca existen figuras similares, pero el Krampus es la más ampliamente compartida. Aunque el Krampus aparece representado de formas muy diversas, en todas se repiten algunos elementos comunes. Generalmente es representado como una criatura de pelaje oscuro, con pezuñas y cuernos de cabra, y una larga lengua. Suele además representarse cargado de cadenas, como un espíritu penitente o condenado, cadenas que agita y cuyo sonido será característico de su presencia. En otras ocasiones, estas cadenas se acompañan de campanas o cascabeles de diferentes tamaños. También está armado con un manojo de ramas de abedul, con las que ocasionalmente atiza a los niños mal portados, que algunos estudiosos relacionan con prácticas paganas, aunque también hay que decir, por ejemplo, que en Suabia, algo más arriba, tradicionalmente se usaba pues estas ramas de abedul literalmente para atizar a los alumnos que no hacían caso, ¿no? Tiene la vertiente simbólica y la vertiente literal. En cualquier caso, estas varas de abedul se sustituyen en ocasiones por un látigo. En la región de Estiria, estas ramas se pintan de color dorado y se guardan durante todo el año como un recordatorio para cualquier niño que haya olvidado temporalmente al Krampus. El Krampus aparece también con frecuencia con un saco o con un barril atado a su espalda para ahogar a los niños que se portan mal o llevárselos hasta el infierno. Algunos estudiosos creen que este elemento del rapto puede tener un vínculo con los raptos llevados a cabo por la piratería islámica, convirtiendo a la población local en esclavos. Este será un elemento en común con otros malévolos personajes que acompañan también en otras zonas a San Nicolás, como Zwarte Piet, que sería Pedro el Negro, en los Países Bajos. Como siempre pedimos disculpas por nuestra pronunciación porque hay nombres que da igual, nos va a costar leer por los siglos de los siglos. Sí, tendríamos que dominar demasiados idiomas o tener
Claro. una pronunciación, un diccionario de pronunciación. También un día cogeremos, si no, el Google Translator, las herramientas de Google, y que nos dicten las palabras. Y ya está. Y a partir de ahí lo que salga. Puede ser muy divertido. De todos modos, la imagen del gigante devorador o el hombre del saco es, por supuesto, anterior al periodo de los enfrentamientos con la piratería musulmana, y de hecho ya vimos la confusión entre los moros, entre comillas, y las poblaciones antiguas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de las historias de gigantes en la península ibérica. Sin embargo, la imagen esta de Pedro el Negro es bastante moderna, ¿no? Está documentada desde 1850 y, de hecho, es una persona, aparecen en los desfiles y en las mascaradas, pues con la cara pintada de negro, con una vestimenta renacentista, una peluca rizada y los labios rojos y pendientes en las orejas, ¿no? Tipo el rey Baltasar, aquí en las cabalgatas de reyes, ¿no? Es un estereotipo. En los Países Bajos se considera que cada año llega a las costas holandesas en un barco de vapor procedente de España y reparte juguetes a los niños que se han portado bien. A los niños que se han portado mal también se los amenaza con que este Pedro el Negro los meterá en un saco y se los llevará a España. Pues dejando de lado el caso concreto de Pedro el Negro, normalmente se tiene bastante claro el origen pagano o como mínimo precristiano de la figura del Krampus, ¿no? Algunos estudiosos del tema, como Maurice Bruce, pues van un paso más allá, estamos hablando del año 1958, y pues se adaptan o tiran por la línea de la tesis Murray y ven en este Krampus el dios astado de las brujas, ¿no? A su vez relacionado con el papel simbólico del abedul y los latigazos como parte de un rito de iniciación. Pero como todo lo relacionado con la tesis de Murray, pues hay que cogerlo con pinzas y mirárselo muy bien. Algunos años más tarde, en 1975, el antropólogo John Honningham describía algo más ampliamente los orígenes de esta tradición. El Festival de San Nicolás que estamos describiendo incorpora elementos culturales de amplia distribución en Europa, que en algunos casos se remontan a tiempos precristianos. El mismo Nicolás se hizo popular en Alemania alrededor del siglo XI. La fiesta dedicada a este patrón de los niños es uno de los festivales de invierno en los que los niños son objeto de especial atención, como San Martín, la festividad de los Santos Inocentes o el Día de Año Nuevo. Desde al menos el siglo XVI se documentan en Alemania mascaradas de diablos de comportamiento molesto, mientras que los diablos con máscaras de animal, entre terribles y cómicas, aparecen en las representaciones de la Iglesia medieval. Existe una amplia literatura en gran parte elaborada por folcloristas europeos que trata sobre estos temas. La comunidad austríaca que estudiamos es muy consciente de los elementos paganos que se mezclan con los elementos cristianos en las tradiciones de San Nicolás, así como en otras celebraciones del invierno. Creen que el Krampus deriva de una criatura sobrenatural pagana que se asimiló al diablo cristiano. Y vamos a ver un poco en qué consiste la celebración, ¿no? La fiesta de San Nicolás se celebra en muchas partes de Europa el 6 de diciembre. La noche anterior, el 5 de diciembre, se considera la noche del Krampus. Este personaje malvado y peludo aparece en las calles de la ciudad, ya sea acompañando a San Nicolás o por su cuenta, y visita casas y empresas. El santo va vestido con los ornamentos propios del obispo de culto oriental, con un bastón ceremonial. Y como decíamos, este santo se encarga de dar regalos a los niños buenos, mientras que el Krampus se encarga de castigar a los que se han portado mal. Otra costumbre, extendida desde el año 1800, es el intercambio de tarjetas con rimas y poemas humorísticos en los que a menudo el Krampus aparece asustando a niños. En otras tarjetas, el Krampus adquiere connotaciones sexuales y aparece persiguiendo a mujeres, ¿no? Acercándose un poco a la figura del sátiro. La representación del Krampus en las tarjetas va desde imágenes aterradoras o destinadas al público adulto hasta aspectos más inocentes. Esto mismo sucederá con las festividades públicas, que en ocasiones son la excusa para el vandalismo. En 1934, la tradición del Krampus fue prohibida, mientras que en la década de 1950 el gobierno distribuyó panfletos titulados «El Krampus es un hombre malo». Hacia el final del siglo XX se produjo un resurgimiento popular de la celebración que persiste en la actualidad, extendiéndose a otras áreas. Por ejemplo, ya se empieza a celebrar desde hace algunos años en Estados Unidos, en algunas zonas. La tradición del Krampus está siendo revivida en Baviera junto a la tradición local de máscaras de madera talladas a mano. Pero al mismo tiempo ha habido también un debate público en Austria acerca de si esta celebración es apropiada para los niños. Esto es debido, además de aspectos como la iconografía adulta de las tarjetas de las que hablábamos antes, a que una de las tradiciones más extendidas en la noche del Krampus es que los jóvenes se vistan de Krampus, en principio para la celebración de desfiles tradicionales. Decimos en principio,
porque según el relato de una amiga que estuvo estudiando en Austria, esto en hechos se traduce a que los jóvenes y no tan jóvenes, normalmente bastante alcoholizados, se disfrazan de diablos y campan a sus anchas por los pueblos y ciudades haciendo trastadas, ¿no? En lugar de hacer un truco o trato, es un truco o truco. Y alguna vez, aprovechando el anonimato del disfraz, pues se les ha ido la mano, ya sea pues rompiendo cosas, cometiendo algún robo o incluso algún tipo de agresión. Mira, como los turistas en Barcelona. Lo mismo, pero en su pueblo. Esta agrupación de Krampus recibe el nombre de Krampuslauf y en ocasiones, además de Krampus, en ella aparecen los Persten, más alejados del cristianismo. De hecho, se trata de dos tradiciones distintas y bien diferenciadas, pero que en las últimas décadas han tendido a unificarse, posiblemente por una continuidad de significado, ¿no? Serían variantes de una misma celebración de fondo que acaban fundiéndose por practicidad. Persten es el plural de Persta y se refiere a la compañía, por así decirlo, de esta figura femenina que se considera análoga a Holda y que en el folclore local guía a la caza salvaje. Así como Holda, por lo general, se muestra como una figura benévola que por estas fechas reparte regalos especialmente entre las muchachas hacendosas, Percha conserva el dualismo original y puede mostrarse tanto como una criatura hermosísima y otorgadora de dones como en el aspecto de un monstruo terrible. De hecho, Persta podría dejar una moneda de plata en los calcetines o zapatos de los niños que se han portado bien, pero si no se había trabajado lo suficiente o si no se respetaban ciertas tradiciones, el castigo de Persta era abrir la barriga, sacar las tripas y rellenar a sus víctimas con paja y piedras. Pues como decíamos, los Persten se consideran la compañía o el séquito de Persta, pero también reciben este nombre, el nombre de Persten, las máscaras de animales que se usan en varios desfiles y festivales de la zona. A partir del siglo XVI, el séquito de Persta adopta dos formas. Unos son hermosos y brillantes y durante las 12 noches, es decir, las noches que van de Navidad a Epifanía, acuden al pueblo para repartir suerte y riqueza. La otra forma de la compañía de Persta es la terrible, la monstruosa, que son unas criaturas con colmillos y colas de caballo que se usan o que pasean por el pueblo con la finalidad de expulsar a los fantasmas. En el siglo XVI, hombres vestidos de Persten iban de casa en casa para expulsar a los malos espíritus. Al igual que el Krampus, los Persten llevan campanas y otros instrumentos para disipar el invierno. Muchos de estos detalles los vamos a ver en otras criaturas del folclore europeo e incluso americano. Por otra parte, el Krampus no siempre aparece solo o en compañía de San Nicolás. En aldeas más aisladas de Estiria, que está al sureste, el Krampus tiene sus propios compañeros, unos hombres salvajes que tienen el nombre de Schabmanner, que significaría algo así como barrenderos, y son pues una especie de hombres de paja. Asimismo, hay que decir que el Krampus no es el único compañero sombrío de San Nicolás. En Alemania, por ejemplo, el compañero de San Nicolás es Knecht Ruppert, que sería el siervo Rupert, que se documenta por primera vez en fuentes escritas en el siglo XVII como un personaje en la procesión navideña de Nuremberg. Rupert lleva un traje oscuro con una capucha puntiaguda. A menudo lleva también un largo bastón y una bolsa de cenizas, y a veces también cascabeles en la ropa. Otra de sus características es la cojera. Según la tradición, Rupert pide a los niños si se saben sus oraciones. Si las saben, reciben unas manzanas, nueces y el pan de jengibre, los característicos de la época. Si no se las saben, los golpea con su bolsa de cenizas o les deja una rama en los zapatos en lugar de dulces. Este personaje también es característico porque puede montar un gran caballo blanco y en ocasiones se acompaña de hadas u hombres con los rostros ennegrecidos, vestidos de mujeres ancianas. Algunos estudiosos señalan que este personaje en principio no tenía relación con la Navidad y Grimm lo equiparaba con Robin Goodfellow. En Alemania, Rupert era un nombre común para el diablo, ¿no? Como igual que sucede con el tema de la cojera, que también muchas veces el diablo es un personaje cojo. Por otra parte, en las tradiciones más cercanas a los Alpes, este personaje tiene un papel principal en las celebraciones de invierno. Es él el que se encarga de vigilar a San Nicolás, y ambos son acompañados por mascaradas de hombres salvajes, Krampus, Persten, etc. Como hemos visto, en Alemania, Austria, el sur de Baviera, el sur del Tirol, el norte de Friul, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia y Croacia, se encuentran figuras análogas al Krampus y tradiciones en las que los lugareños se disfrazan de bestias aterradoras y vagan por las calles con cadenas, tijeras, escobas, guadañas, campanas o cencerros. Pero aún en zonas más alejadas encontramos personajes análogos y emparentados. Por ejemplo, como nos señalaba Mary Hedwig cuando hicimos el anuncio de que íbamos a hacer este programa, en el ámbito griego persiste la figura de los Kalikansaroi,
aún viva en el folclore del Peloponeso y de las islas griegas. Se trata de seres monstruosos, negros, peludos y con miembros en parte animalescos, como orejas de asno o patas de cabra, y casi siempre están provistos de un enorme órgano sexual. Como la Persten, aparecen durante las 12 noches que van de Navidad a Epifanía. Vagan por los pueblos guiados por un jefe cojo y orinan en los alimentos. También se les ha identificado con las almas de los muertos, pues se les ofrece alimento durante los días que estos vagabundean entre los vivos. En este punto volvemos al tema de las cazas salvajes y los séquitos de muertos, que tienen su correspondencia en los desfiles y tradiciones de las mascaradas invernales. Gran parte del folclore de época fría, desde el Día de Difuntos hasta la Pascua, o sea, de noviembre a marzo, remite a estos desfiles nocturnos en los que se mezclan las almas descarnadas de los difuntos, de las brujas, los cambiaformas, entidades feéricas y antiguos dioses y diosas que regresan a recibir tributo o a otorgar dones y castigos, o bien asegurar la fertilidad de las futuras cosechas. De ahí que también las naturalezas de sus protagonistas se hayan ido mezclando, ¿no? Al final, depende de la época, pues van todos al sábado. Y sea también difícil establecer límites entre las formas intangibles y sus representaciones humanas. Por ejemplo, ya decíamos que la Persten es la compañía de Persta o de Holda, pero también los trajes con los que los locales se visten pues reciben este nombre de Persten. Las mascaradas son un reflejo de lo que se cree o intuye que ocurre en los cielos, ¿no? Una manera del humano para entrar en el juego de los espíritus que gobiernan en estas fechas. También entre las tradiciones peninsulares contamos con figuras enmascaradas o disfrazadas con pieles de animales, sean ciervos, terneras, osos, en el periodo navideño, en las mismas fechas de Navidad y Epifanía. Según Caro Baroja, en ciertas localidades de Asturias existe la costumbre de disfrazarse con pieles de animales a últimos de año con el fin de recoger aguinaldos, festejándolos con comidas y libaciones. Los aguinalderos cantan o rezan por los difuntos de las casas a cuyas puertas llaman y dedican letras satíricas a aquellas en las que no se les ha dado nada. También en los Pirineos catalanes, en la vigilia de Navidad, se hacían estas recaudaciones por parte de un joven vestido de oso y otros que lo hacían bailar por las calles del pueblo. Una de las fiestas mejor conocidas o conservadas de este tipo en Asturias es la del guirrio, que lleva unas ropas llamativas, un cinturón con cencerros y se cubre la cabeza con un largo cucurucho envuelto en piel de oveja y rematado con un rabo de zorro. Este guirrio va cubierto también con pieles de oveja. En la cara lleva unas oberturas cubiertas con trocitos de paño rojo, ¿no? La idea es que no se le vea nada, ¿no? Ni los ojos, ni la boca, ni las orejas. Este personaje va con una vara o una pértiga de avellano que lleva una vejiga en un extremo con la que golpea a quien le parece y un saco lleno de ceniza, o curiosamente el alemán, que arroja a los espectadores cuando así le viene en gana, ¿no? Al mismo tiempo, un cortejo de solteros van por el pueblo de casa en casa pidiendo dinero y comida y bebida, y cuando llegan a casa de una mujer soltera les regalan castañas. La fiesta del guirrio es una de las pocas supervivientes y se cree que en el pasado hubo muchas más tradiciones análogas, de las que aún se conservan algunos reportes. Se trata de desfiles, bailes y representaciones en los que a menudo intervienen los llamados diablos o carochos, con sus máscaras y cencerros, y algunos personajes fijos dependiendo de la zona. En Cataluña, por ejemplo, en los bailes de gitana, pues ya decíamos, creo que hablamos de esto en el programa de Ostre, ¿no? Pues hay unos bailes y hay unos personajes que son el viejo y la vieja, que representan el espíritu del invierno, y en un momento dado la vieja saca de debajo de las faldas una liebre que simboliza la primavera, ¿no? Pues este tipo de representaciones. En los carnavales de Navarra y Euskadi encontramos figuras animalescas, entre las que destacan el oso y el macho cabrío, portadores de cencerros, brujas, lo que decíamos antes de la caza salvaje, así como personajes locales del tipo que hablábamos antes. En los carnavales de Ituren y Zubieta, por ejemplo, que se celebran a finales de enero, aparece la figura de los Yoldunak, ¿no? Que significarían los que llevan cencerros, cuya misión es espantar a los malos espíritus, o al espíritu del invierno, y despertar a la tierra para que sea fértil. Estos personajes llevan unos grandes cencerros y van vestidos con pieles de carnero. También llevan un hisopo de cola de caballo y en la parte de arriba del sombrero pues plumas de gallo. Otro personaje que aparece en estos carnavales y que tendrá una gran relevancia en las tradiciones de invierno es el Artza, que literalmente es el oso, pero el personaje en sí, por ejemplo, lleva cuernos de carnero. Más o menos, pues podemos identificar una continuidad en estas celebraciones del invierno que se repiten en toda Europa y parte de Asia, con infinidad de variaciones locales, pero un espíritu común relacionado con los cultos a los muertos y los viajes al más allá.
La celebración de este tipo de carnavales no se queda solo en Europa. En Bolivia, por ejemplo, en las Diabladas de Oruro, se representa la lucha entre los diablos y el arcángel San Miguel, pero uno de los personajes que se repite es el del Jucumari, ¿no? El oso, emparentado, curiosamente, con el de las leyendas pirenaicas. Hemos visto la figura del ayudante de Santa Claus, pero como hemos dicho, más que una figura pagana sobreviviendo al lado de la cristiana, tenemos una figura pagana que se ha dividido en su lado positivo y negativo, creando dos personajes, y que el cristianismo, digamos, se ha quedado con el positivo. Vamos a ver ahora qué tiene de pagano el propio Santa Claus, si algo le queda de pagano a esta figura tan compleja. Al hablar del Krampus y de Ruprecht, los veíamos como compañeros de San Nicolás. Este San Nicolás, como hemos visto al principio del programa, fue un obispo turco nacido hacia el año 280 en Mira. La figura de Nicolás se vincula con los niños, a los que en varios episodios de su hagiografía favorece en curaciones y regalos, ¿no? Por ejemplo, hay una historia en la que 3 jóvenes no se pueden casar por falta de dote y el santo les deja una bolsa de oro a cada una en los zapatos mientras duermen. La figura de San Nicolás pasó a ocupar entonces un lugar entre las figuras de origen pagano que en la época oscura del año se dedicaban a repartir regalos, ¿no? Ya estuviéramos hablando de Holda, de la Befana, de cualquier este tipo de personajes. San Nicolás es también patrón de los marineros y se cree que Santa Claus, de hecho, es una deformación americana de Sinterklaas, la tradición de San Nicolás que los holandeses llevaron a Nueva Ámsterdam, ¿no? Lo que hoy es Nueva York. La figura del actual Santa Claus, o Papá Noel, es una construcción moderna de orígenes muy antiguos. En sus capas superficiales, por así decirlo, tenemos esa forma popularizada en las últimas décadas, bueno, ya algo más que décadas, de un hombre mayor de barba blanca, gordito, vestido de rojo y blanco, que carga un saco de juguetes y se desplaza por los cielos en un trineo llevado por renos.
Esta imagen es una amalgama de elementos procedentes de las tradiciones de diferentes partes de Europa, que van más allá del mito en torno al santo cristiano, ¿no? Se puede hablar, en cierto modo, de una repaganización de la figura que, por otro lado, pues muchos sectores rechazan con vehemencia. Pues los más tradicionalistas, porque no es la figura local, y los cristianos, porque lo ven muy pagano, y al final pues el pobre Santa Claus no lo quiere en ningún sitio, solo en los supermercados. En 1823, el poeta Clement Clarke Moore publicaba un poema en el que Santa Claus aparecía como un duende enano y delgado que regalaba juguetes a los niños la víspera de Navidad y que llevaba el trineo con 9 renos, entre los que estaba ya Rudolf. En 1863, el dibujante alemán Thomas Nast diseña el personaje como un gordo barbudo y lo viste inspirado en las vestimentas de los antiguos obispos. A mediados del siglo XIX, el Santa Claus estadounidense pasó a Inglaterra y de allí a Francia, donde se fundió con Bonhomme Noël, el origen de nuestro Papá Noel, quien tenía parecido físico con Santa Claus, pero vestía de blanco con vivos dorados. A partir de este punto, la publicidad, no solo la de Coca-Cola, como cuentan las leyendas urbanas, pues hizo mucho por la popularización de este mito moderno. Dicho lo cual, vamos a ver algunas de las raíces paganas de Santa Claus y empezaremos por mi preferida, que es Joulupukki. Joulupukki es la figura principal en la Navidad finlandesa. El nombre de Joulupukki significa literalmente cabra de Navidad o cabra de Yule. Se trata de una antigua costumbre pagana escandinava que con el tiempo se fusionó con la de Santa Claus. La casa y el taller de Joulupukki están situados en las montañas de Korvantunturi, en lugar de estar en el Polo Norte. Y en vez de meterse a escondidas a través de las chimeneas, Joulupukki llama a la puerta durante la celebración de la Nochebuena directamente y va por los niños. Tiene una esposa, viste de rojo, usa un bastón y viaja en un trineo tirado por renos. Sus asistentes son llamados Tontu o, más precisamente, Joulutontu. No se trata de elfos, sino de humanos o enanos. En desarrollos posteriores, los Joulutontu, que pueden ser de cualquier edad y género, también montan cabras. Haddon Sundblom, de ascendencia finesa, fue el diseñador de Santa Claus de Coca-Cola, y es posible que esto pues influenciara en la figura más popular de Santa Claus, ¿no? Que tuviera estos rasgos de parentesco con Joulupukki. Pero Joulupukki tiene también su lado oscuro, por así decirlo. Al igual que sucede cuando hablamos de la Persten alpina, la cabra de Yule fue considerada por algunos como una criatura monstruosa que asusta a los niños. Y ya de paso pues asusta también a los malos espíritus, ¿no? Tiene esta doble lectura. Mientras que algunos lo consideran una especie de genio que ayudaba a prepararse para el invierno y que estaría relacionado con las festividades del solsticio, pues otros ven este aspecto más fiero. Aún hoy en algunas partes de Finlandia y Suecia se celebra el día de San Canuto o la Epifanía. Este día se tiran los árboles de Navidad y se comen las galletas y dulces con los que se adornaban. Asimismo, persiste la costumbre de grupos disfrazados de cabra que van de casa en casa recibiendo los restos de la comida y especialmente de los licores navideños. Estos personajes reciben el nombre de Nuttipukki y son monstruosos. Sus vestimentas suelen consistir en un abrigo de pelo vuelto del revés y máscaras hechas de piel o corteza de abedul. Además, también van con cuernos. La mayoría de los teóricos creen que el cristianismo comenzó a incorporar formas paganas en sus fiestas con el fin de justificar ciertas celebraciones y que la figura pagana se fusionó primero con San Nicolás. Desde principios del siglo XX, la gran influencia de los medios terminó de fusionar la antigua figura de Joulupukki con la del moderno Santa Claus, de forma que conserva algunos rasgos autóctonos, pero es fácilmente reconocible y asimilable a la figura globalizada. Se cree que Joulupukki, o el mismo Santa Claus, están relacionados con Wotan y su función como líder de la caza salvaje, al lado de Thor, ¿no? Recordemos que Thor lleva un carro tirado por cabras. En programas anteriores hablamos de que antes de la visión más moderna de Odín, como padre de todo, Wotan tenía un papel fundamental como líder o conductor de almas, y de ahí que se lo asociara antes con Mercurio que con Zeus, por ejemplo. Este Wotan también tendría rasgos chamánicos como herencia del contacto con pueblos más septentrionales del continente, cuya última supervivencia serían pues, los pueblos Sami. Los Sami, de tradición chamánica, o al menos hasta el siglo XVIII perduró en gran parte esta tradición chamánica, celebran especialmente el solsticio de invierno con el festival de Veive, su diosa principal, que es una diosa del sol, del amor, la felicidad y la cordura, encargada del retorno de la primavera y de curar a aquellos afectados por el largo periodo de oscuridad. Esta diosa a veces aparece también como un dios. En el solsticio del invierno se sacrifica una hembra blanca de reno para asegurar su retorno a la tierra y el fin del invierno.
A menudo está acompañada por su hija, que es la doncella del sol, y ambas viajan en un vehículo hecho de huesos o cuernos de reno, devolviendo el verde a la tierra, la fertilidad a los renos y la cordura a los hombres. Por otro lado, aunque Yulupuki significa la cabra de Yule en sí sería otro personaje, ya no antropomorfo. De hecho, la cabra es uno de los símbolos más antiguos de la Navidad entre escandinavos y pobladores del norte de Europa. Su origen es obviamente precristiano y se asocia a las cabras que tiraban del carro de Thor. Y aquí tenemos que hacer un apunte. La gracia de las cabras que tiraban del carro de Thor no es solo que tiraban del carro, sino que Thor las podía matar, se las comía y siempre que no dañara los huesos las podía revivir. Esta misma imagen la vamos a encontrar en juicios por brujería, por ejemplo en el caso del que hablamos hace algunos programas de Sibila y Pirina, que estudió en Milán a finales del siglo XIV, y digamos que es un tópico que, aunque no está muy claro, vincula todas estas tradiciones con el chamanismo, ¿vale? En Finlandia, esta cabra de Yule se consideró también una criatura asustaniños, y desde el siglo XVII se confeccionan pequeñas cabras de paja. Para adornar o con otros fines. La tarde de Navidad, las gentes del pueblo se disfrazan de cabras, algunas o un personaje, y va de casa en casa para aterrorizar a los niños. Después de esta visita, dejan una de estas cabritas de paja con un trozo de papel en el que se escriben rimas de mal gusto o tonterías. Durante el siglo XIX, la cabra de Yule, en forma de cabra, se convirtió en el distribuidor de regalos. Los niños hacían sus cabritas con trigo seco durante la noche de Navidad y la dejaban allí para que durante la noche fuera la cabra quien volara hasta el país de los regalos y les trajera un regalo a ellos. Así. Muy fantástico. Una sugerencia de práctica. Vamos a probar a ver qué pasa. Sí. En la actualidad, la cabra ha sido sustituida por el Yulenís, aunque sigue presente y en ocasiones lo acompaña en sus viajes. El Nis, o Tomte, es un pequeño humanoide que se encarga de proteger los niños y la casa, especialmente de noche, mientras la familia duerme. Se representa como un pequeño anciano, a menudo con una barba larga. En el folclore aparece también como un cambiaformas, capaz de crear ilusiones y de volverse invisible. Hacia 1840 se empieza a hablar en Dinamarca del Julenis, que sería el duende de la Navidad, y en 1881 se publica el poema Tomten, de Victor Rydberg, en el que este Tomte, este Nis, el duendecillo, es el único despierto en la noche de Navidad y reflexiona sobre los misterios de la vida y la muerte, acompañado por la primera ilustración del personaje que lo transformó en un hombre barbudo y bonachón vestido de rojo, que más tarde, como podemos imaginar, se vincularía con la figura del Padre Noel y Santa Claus. Bueno, pues este Julenis, este duende de la Navidad, a veces va montado en la cabrita de Navidad. Creo que hay una ilustración de Bauer que lo muestra bastante bien. Como hemos visto, la figura del actual Santa Claus o Papá Noel, que viene del francés Père Noël, que literalmente es eso, Padre Navidad, es una amalgama de diferentes tradiciones. No es casualidad tampoco que se le asociara con la figura de un anciano, de un padre del invierno o señor del frío. En Euskadi y Navarra, el olensero es un carbonero mitológico que vive aislado y que baja en invierno al pueblo. Se trata de un personaje primario, grueso, de buen comer y beber. Se le relaciona antes con las celebraciones del solsticio que con la Navidad, y su aspecto desarrapado, descuidado y viejo simbolizaría el tiempo pasado. De hecho, cuando la figura del olensero se quema, como sucede en otras zonas por ejemplo aquí tenemos el Carnestoltas, que es el rey del carnaval, es una figura de trapo relleno, una especie de, por así decirlo, un espantapájaros hecho de tela. Bueno, digamos que está en un tiempo en exposición y luego se queman. Pues esta quema de estos diferentes muñecos representaría la destrucción del tiempo viejo y el recibimiento de un nuevo tiempo. A finales del año, el invierno se suele representar en general como un anciano barbudo, y esta misma iconografía se aplica también a Saturno, el dios. Tal como vimos en el programa dedicado a Barba Azul, no es casual que Saturno, que a veces simboliza el propio tiempo y aquel que rige los ciclos, sea también el padre de la agricultura y el rey del desgobierno en la festividad de la Saturnalia, un tiempo en el que, al igual que sucede con los carnavales, se invierten los roles y, al igual que sucede con la Navidad, se intercambian regalos.
Pero Saturno es también aquel que devora a sus propios hijos. San Nicolás va de la mano del Krampus y el olensero se vincula también a la raza de los gentiles y gigantes. De hecho, según Pío Baroja, en su obra El País Vasco, su leyenda de regalador en Nochebuena solo abarca Guipúzcoa y Navarra, pero no otras zonas. Y el mismo autor nos habla que existían leyendas que lo mostraban como un gigante que bajaba por la chimenea con la cara tiznada, con los ojos rojos y el aire fiero. También se decía que metía a los chicos en un saco y se los llevaba al mar. En algunas partes, además, se creía que venía con una hoz a cortar la cabeza de los niños. Dicho de otro modo, el genio del invierno es también un devorador, ¿no? un ogro. De hecho, en un artículo que nos envió un oyente, Eloy San Nicolás, Robert Anton Wilson relaciona a Santa Claus con el arquetipo del bufón y del padre de la fertilidad pagano, pero también con el del caníbal del bosque, el devorador de carne humana, relacionándolo a su vez con una visión mítica del oso, o un antiguo dios oso. Señala también cómo Santa Claus conserva vestigios de este pasado carnívoro. A los niños les dicen que si son buenos todo el año, Santa los recompensará, pero si son malos serán devorados o raptados por el hombre del saco o cualquiera de sus sombríos ayudantes. Wilson relata el encuentro arquetípico de la heroína, en cientos de relatos, con el ogro o la bestia devoradora, que a menudo le formula determinadas preguntas. Si la joven da las respuestas correctas, en vez de ser devorada, la bestia se convertirá en su aliado, ayudándola a alcanzar sus objetivos o a resolver sus tareas. Wilson no menciona, pero ya lo hacemos nosotros, la historia de Juan del Oso, de la que hablamos en el programa de mitología catalana y que pertenece al folclore pirenaico, aunque se repite en otras culturas de todo el mundo. En esta historia, Juan es un hombre salvaje, hijo de una doncella y un oso, que escapa de las garras de su padre y sale a recorrer mundo. En esta historia, Juan es el héroe solar, que nace en la cueva, como el sol, y emerge de su encierro en primavera, además de tener un especial protagonismo en el solsticio de verano. El oso se relaciona con las montañas y a menudo se considera una divinidad o un ancestro. Entre los Ainu, por ejemplo, en Japón, descendía a la tierra en diciembre y dejaba regalos. En Canadá se lo llama el Gran Padre y abundan también los mitos de mujeres que desposan al oso y viven con él. También tiene su papel en los ritos de iniciación en los que devora o destroza a los jóvenes. En gran medida, en las zonas montañosas, el oso tiene un trato similar en todos estos aspectos. En los Pirineos, por ejemplo, además de la leyenda de Juan del Oso, hay varios bailes y festejos de invierno que lo tienen como figura principal y en los que el oso, aunque en otras zonas también pueden ser otros animales normalmente carnívoros, persigue a las doncellas. También se dan representaciones de luchas entre osos y cazadores que podrían simbolizar esta lucha entre la primavera y el invierno y que posiblemente, una vez cristianizados o con el paso del tiempo, se fueran traduciendo en estas representaciones de luchas entre el bien y el mal, como las que encontramos en diversos carnavales, como el que comentábamos antes de Bolivia, las diabladas de Oruro, si no me equivoco. A lo largo del programa hemos dado algunos ejemplos de tradiciones del invierno, pero podríamos dar muchos más. En su mayoría, las formas que adquieren se han modernizado, pero pueden atribuirse a época medieval. Sin embargo, algunos elementos dentro de ellas remiten a tradiciones mucho más antiguas. Hemos hablado, por ejemplo, de la Saturnalia y su relación con las tradiciones de Navidad y Carnaval, pero también podríamos comparar las figuras del Krampus o los hombres disfrazados de bestia con la celebración de las Lupercales, que también tenían lugar en época invernal. En esta celebración, compañías de jóvenes vestidos con pieles recorrían las calles propinando azotes para asegurar la fertilidad. Por otro lado, vemos también que estas figuras del invierno señalan hacia tiempos remotos, hacia gigantes o fuerzas de la naturaleza de las que en última instancia dependía nuestra supervivencia en la época más fría y oscura del año. Y aquí termina nuestra emisión de hoy. Esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro agrado. Desde Encrucijada Pagana damos las gracias a Eris por su amorosa guía y agradecemos a todos los oyentes que no solo nos acompañáis en nuestro cruce de caminos, sino que con vuestras sugerencias y comentarios y documentación nos ayudáis mucho a hacer los programas. Recordaros también que nuestro programa se presenta en dos modalidades. Los oyentes amantes del caos, pues podéis seguirnos a través de Facebook o iVoox y estar atentos a cuando subimos los audios, que últimamente nunca sabemos cuándo va a ser. Y los oyentes amantes del orden, pues podéis escucharnos cada semana los miércoles de 6 a 7 a través de Sardañola Radio.
Como no, tenemos nuestras vías de contacto abiertas en Facebook, a través de mensaje privado, que es la manera más rápida, o siempre nuestro mail, encrucijadapagana@gmail.com, y ahí podéis enviarnos lo que queráis. Si no queréis ir a hacer programas, si sois bienvenidos, y si tenéis sugerencias, ideas o lo que sea, también lo serán. Así que, queridos oyentes, esperamos vuestros oídos el próximo miércoles para los amantes del orden, o, ya lo veremos, para los amantes del caos, en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto. Don't make a portal, just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Someday